Bueno, hola, muy buenos días. Buenos días a todas y buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Les habla Mario Valencia, soy el director de Sede Trabajo y voy a ser el moderador de este segundo seminario de la serie Conversa COVID, organizado por la Red de Trabajo Fiscal, una iniciativa conformada por las universidades Nacional, Los Andes, Rosario, Externado y Javeriana, junto con las organizaciones FESCOL de Justicia y Sede Trabajo. Pueden seguirnos en redes y opinar por medio del hashtag Quiero Saber, numeral Quiero Saber. Gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Doy la bienvenida a nuestros 4 invitados internacionales, expertos en temas económicos, que nos hablarán de las medidas que se han adoptado en Asia, en Europa, en América Latina y en Argentina para atender la emergencia sanitaria y sobre todo para evitar una crisis profunda y buscar la recuperación de sus economías. Nos acompañan en este orden también de intervención la doctora Hendri Saparini de Indonesia, economista, magíster en política internacional, doctora en economía de la Universidad de Tsukuba en Japón, actualmente la tesorera general de la Fundación Dompet Dwafa de Indonesia, fue miembro del Comité Presidencial para la Industria y la Economía Nacional de Indonesia, fue jefe del Comité de Políticas Públicas del Ministerio de Empresas de Propiedad Estatal y fue catalogada como una de las 100 mujeres más influyentes de Indonesia. Gracias, doctora Saparini, por participar en nuestro seminario, por acompañarnos en el día de hoy. Y bienvenida. Nos acompaña también el doctor Sebastián Dulin, profesor en la Universidad HTV de Berlín y director del Instituto de Política Macroeconómica de la Fundación Hans Böckler, doctor en Economía de la Universidad Libre de Berlín, economista internacional de la Universidad de París 9, escritor líder en el Financial Times de Alemania y miembro principal de política en el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. También muchas gracias, doctor Dulin, por su tiempo, por los conocimientos que nos va a transmitir en el día de hoy. Asimismo, nos acompaña Susana Ruiz, de España, coordinadora global de justicia fiscal para Oxfam Internacional, autora y coautora de varios informes de Oxfam sobre desigualdad, fiscalidad internacional y la responsabilidad fiscal de grandes transnacionales. Contribuye regularmente con blogs y artículos sobre la materia, especialmente en la prensa española. Es licenciada en Ciencias Empresariales Internacionales por ICADE Madrid y de la Escuela de Negocios de Reims en Francia. Antes de incorporarse a Oxfam, trabajó como directora de exportaciones en empresas francesas y españolas y fue socia fundadora de una consultora especializada en China. Muchas gracias, Susana. También eres de la casa y estamos muy contentos por la exposición que nos vas a hacer en el día de hoy. Y finalmente, también tenemos el gusto de tener con nosotros a Haroldo Montagu,
secretario de Política Económica del Ministerio de Economía de Argentina. Él es economista, magíster en Estudios del Desarrollo en el Institute of Social Studies de la Universidad Erasmus de Rotterdam, maestría de Política de Flaxo, fue docente de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Moreno. Fue jefe de unidad en la Comisión Económica para América Latina, en la CEPAL, en su sede central de Santiago de Chile. Tiene más de 10 años de experiencia en el Ministerio de Economía de Argentina. Y muchas gracias, señor Montagu, por compartir su trabajo con nosotros en este día y compartir las experiencias que han tenido en Argentina en esta emergencia. Nos acompaña también María Fernanda Valdés, que es la coordinadora de FESCOL, quien dará las palabras de saludo de bienvenida. Le doy la palabra en estos momentos a María Fernanda. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Mario, por la introducción. En verdad, la que iba a hacer este saludo es la doctora Cristina Birke Daniels, que es la directora de FES en Colombia, FESCOL. Ella tiene que excusarse lastimosamente por un tema de fuerza mayor, no nos puede acompañar hoy, pero ella ha enviado su saludo. Entonces yo voy a contarles lo que ella iba a decirles el día de hoy. Ella comenta que es un placer saludar en este segundo Conversa COVID que estamos organizando con la Red de Trabajo Fiscal. La temática de este Conversa COVID es muy importante para dar a conocer al público colombiano de qué está pasando en otros países. Ustedes saben que aquí hablaremos de Asia, de Argentina, de Alemania y veremos también cuál ha sido la respuesta global con unos expertos de primer nivel que ya Mario ha introducido. Esta es una información que, como ustedes saben, no es fácil que llegue al público colombiano en el idioma español. Por eso llevamos varios días, semanas, diría yo, preparando las traducciones para poder que esta información llegue al público colombiano sin ninguna complicación. El objetivo entonces es no solamente hablar de qué está haciendo otros países, sino sobre todo de hablar de las lecciones. ¿Qué podemos aprender nosotros de países de pronto tan lejanos como Indonesia o países tan cercanos culturalmente como Argentina? Entonces, para la FES, que es una organización, como ustedes saben, alemana, que lleva más de 40 años trabajando en Colombia, esta también es una de sus funciones, que es hablar de las buenas prácticas internacionales y traer estas discusiones al país. Por eso nos alegra mucho poder estar acompañando y organizando este evento. Antes de volver a darle la palabra a Mario Valencia, me gustaría dar un agradecimiento muy especial. Esto es un agradecimiento, como les digo, que ha mandado la señora Cristina Birke Daniels a la FES en Asia y en Argentina, porque han sido nuestro contacto para traer a los invitados internacionales. Y también queremos darle un agradecimiento muy especial a todos los colegas de la Red de Trabajo Fiscal que han apoyado este proceso desde sus inicios. Esperamos entonces que tengamos una mañana muy productiva y muchas gracias de parte mía y de parte de la doctora Cristina Birke. Bueno, María Fernanda, muchas gracias por tu saludo y por el saludo también de Cristina y nuestro saludo a Cristina para que se recupere pronto. Finalmente queremos darle la bienvenida a Alejandra Robledo de Alero Visual, quien nos estará acompañando para realizar una pequeña infografía con el resumen de esta sesión que se mostrará al final del webinar. Un reporte gráfico de las conversaciones que tendremos hoy. Bueno, para comenzar nuestro seminario, los conferencistas van a tener cada uno 10 minutos para hacer sus presentaciones y posteriormente tomaremos algunas preguntas del público. Pueden hacerlas a través del numeral Quiero Saber y tomaremos algunas de esas preguntas para transmitirles a nuestros conferencistas. Para iniciar entonces, le damos la palabra a la doctora Hendri Saparini de Indonesia con la siguiente pregunta. De las noticias que llegan a Colombia, da la impresión de que Asia, a pesar de las diferencias entre países, ha afrontado mejor la crisis económica y social que el resto de las regiones en el mundo. ¿Podría decirnos, doctora Saparini, qué ha hecho la región asiática y cuáles son las diferencias entre las medidas adoptadas por cada uno de los países? Muchas gracias de nuevo y bienvenida. Y tiene 10 minutos para su presentación.
Gracias por invitarme a participar en este webinario con un tema tan interesante como lo es la relación entre la economía y el COVID-19. Aprovecharé esta oportunidad para presentar mis hallazgos preliminares sobre la política de respuesta en algunos países asiáticos, porque en este momento, en algunos de estos países en Asia, como Indonesia y la India, todavía no han llegado al pico de los casos. Entonces, las políticas y las respuestas están en desarrollo. Comenzaré mi presentación, la cual dividiré en dos partes. La primera es la economía asiática y el COVID-19, y en la segunda parte hablaré de la política de respuesta, las medidas económicas y las medidas no económicas. Por último, hablaré de las lecciones aprendidas. Entonces, comenzaremos con el desarrollo o la actualización de la economía asiática y el COVID-19. Con base en las predicciones del FMI, muchos de los países asiáticos van a estar enfrentando un crecimiento económico negativo, como Japón, Malasia, Tailandia, Corea y otros. Pero en el primer trimestre del 2020, algunos países experimentaron un crecimiento económico negativo. En China, por ejemplo, en el primer trimestre de 2020, el crecimiento fue negativo en casi un 7%. ¿Por qué? Porque en China el COVID-19 comenzó a finales de diciembre de 2019. Por eso, en el primer trimestre fue duro para ellos, pero en Indonesia, como la pandemia llegó en marzo, entonces en el primer trimestre hubo un crecimiento positivo, pero para el siguiente trimestre creo que va a empeorar comparado con el primer trimestre. Y ahora, sobre el impacto de la macroeconomía, la economía social, en lo que tiene que ver con el desempleo y la tasa de pobreza. El desempleo más alto será en la India. Y luego, para Indonesia, yo creo que se va a incrementar el 30% el desempleo. Y para la tasa de pobreza, con base en los datos, en Asia del Este y Pacífico habrá la mayor concentración de pobreza cuando termine la pandemia. Bueno, ¿cuál es la tendencia del COVID-19 en algunos países asiáticos? Si miramos la curva, casi todos los países en Asia ya llegaron al pico de los casos y ahora ya se está aplanando, excepto en Indonesia y en la India, porque Indonesia todavía no ha llegado al pico de los casos. Cada día hay nuevos casos entre 100 y 1000, o sea que todavía están lejos de llegar al pico. Ahora, con base en las condiciones, ¿cuál es la política de respuesta en estos países de Asia? Vamos a dar dos indicadores. El primero es la toma de muestras para COVID-19 y segundo, los estímulos económicos. Hay una diferencia entre algunos países en Asia como en Singapur y Corea. Ellos tomaron muestras muy rápidamente, pero en Indonesia y en la India no fue así, fue muy bajo. En Indonesia la tasa de toma de muestras por 1 millón de habitantes es solamente 1000, comparado con Singapur, en donde hacen 57.000 por cada millón de habitantes, y en Corea 17.000 por cada millón. Lo que significa que ellos están actuando muy rápidamente para poder frenar la diseminación del virus. Y luego, para los estímulos económicos, en promedio, los países asiáticos han asignado más o menos del 10 al 15% de su PIB, excepto en Japón, en donde es más del 25%, pero en Indonesia hasta ahora el gobierno decidió que solamente sería el 5% del PIB. Este es el más bajo. Ahora hablemos de las medidas económicas. Podemos ver que a este respecto, todos los países se concentran en dos cosas. Uno es la tasa de consumo en los hogares y segundo, el apoyo al sector empresarial. Solo estos dos.
Para la tasa de consumo de los hogares, sabemos que algunos países implementan transferencias en efectivo o apoyos alimenticios, o dar más tiempo para el pago de la renta, o suspender el pago de los impuestos, o quizás aceptar descuentos en el pago de la electricidad. Entonces, ha habido una variedad de medidas para poder mantener el consumo en los hogares. Y lo segundo es el apoyo a las empresas. Se implementaron muchos estímulos como bajar los costos de la luz o los impuestos o reducir el costo de la mano de obra, dando estímulos financieros y también la creación de nuevos mercados para la exportación o el mercado nacional. La diferencia entre los países está en la profundidad con la que se ha hecho todo. En algunos países han dado estímulos financieros muy limitados, pero en otros han puesto mucho para poder dar unos estímulos financieros, además del rescate, no solamente para la pequeña y mediana empresa, sino también para el sector empresarial en general. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son las lecciones aprendidas de lo que ya hemos discutido. Hay muchas cosas interesantes que podemos ver de Corea del Sur, Vietnam, China y también Indonesia. Primero, en Corea del Sur, vemos que a la izquierda de la curva, antes de alcanzar el pico, gran parte de la política de respuesta se está enfocando más que todo en la capacidad de los servicios de salud para implementar medidas de contención y frenar la difusión del virus, pero los estímulos económicos fueron muy limitados antes de que los casos llegaran al pico. Podemos ver el mismo patrón en Vietnam. Los estímulos económicos solamente se implementaron después de que se aplanó la curva. Aún en China ocurrió lo mismo, pero si miramos a Indonesia, yo creo que aquí es diferente. Necesito hacer el mismo análisis para India también, porque para Indonesia parece que no hay un patrón. Aún en este momento, cuando los casos siguen aumentando, el gobierno está implementando muchos estímulos económicos, pero nos preguntamos si son efectivos o no, porque para el sector empresarial lo más importante es frenar la diseminación del virus. Por ejemplo, ahora en Indonesia, en su capital, Yakarta, la curva no se ha aplanado. Comenzó a bajar, pero en otras ciudades grandes, debido al calor y al final del Ramadán, la gente está yéndose a su ciudad natal y no hay ninguna política estricta que no permita que sucedan estos desplazamientos. Entonces el virus seguramente se va a diseminar en casi todas las provincias en Indonesia. Me parece que esto es muy importante, que nosotros analicemos. Es cierto que tenemos que enfocarnos en las medidas no económicas primero y en las medidas económicas después de que se ha aplanado la curva. Bueno, como conclusión, tengo algunas lecciones aprendidas. La primera es que las medidas de contención del virus es lo más importante. En muchos países que tuvieron éxito para sobrepasar el pico de la pandemia, la clave fue la manera de gestionar el virus. Como ya expliqué, en Corea del Sur, en Singapur, en China y Vietnam, ellos hicieron una política preventiva y también tuvieron una respuesta rápida para poder parar la diseminación del virus. ¿Por qué llegué a esta conclusión? Porque si nosotros queremos estimular la economía, entonces lo primero es que el virus no se esté diseminando, que el virus se pare tan pronto como sea posible. Eso es lo más importante. La segunda lección es compartir la carga. Si miramos algunos países asiáticos, compartir la carga fue la clave para poder contener la pandemia. Porque el gobierno no está preparado, porque esto es una nueva crisis. Entonces,
lo que hicieron en Corea, Vietnam y también en Indonesia fue compartir la carga. No todo tiene que caer bajo la responsabilidad del gobierno, no, sino que junto con el sector empresarial y el público compartan la carga para poder sobrepasar la pandemia tan rápido como sea posible. La lección número 3 es fortalecer los sectores estratégicos como un primer paso después de que se aplana la curva, porque creo que en lo que tiene que ver con la recuperación económica, cada país tiene que encontrar su propia capacidad y sus propias oportunidades, como en Vietnam. Su economía realmente está basada en las exportaciones. Entonces lo que tienen que hacer es encontrar las oportunidades, no solamente el producto, sino el nuevo mercado. Para Corea, ya que el 80% de su economía está basada en la pequeña y mediana empresa, entonces para recuperar la economía se le da prioridad a este grupo vulnerable de la pequeña y mediana empresa. En Indonesia, en mi opinión, la mejor oportunidad está en la oferta. Como tenemos recursos limitados, necesitamos más alimentos. Actualmente importamos mucha comida. Así que esta es una oportunidad para Indonesia para recuperarse tras la pandemia. Mirar qué está en el sector de las commodities y dónde está la oportunidad. La última lección que nosotros podemos encontrar es la sincronización. La sincronización en la implementación de los estímulos es crucial. ¿Cuál es el momento adecuado? Porque la mayoría de los países asiáticos como China, Corea, Vietnam tuvieron éxito en recuperarse relativamente rápido y más eficientemente. Los países implementaron los estímulos económicos en el momento apropiado, justo cuando acababan de superar el pico. Bueno, esto es lo que yo puedo compartir con ustedes. Nosotros necesitamos realmente hacer una implementación detallada de los estímulos de la economía. Yo solamente quiero darles las cifras. Ustedes saben que Indonesia aún no ha alcanzado el pico de la pandemia. Pero desde ya, el gobierno decidió reabrir los negocios y permitir las actividades sociales y yo no creo que esto vaya a ser eficiente y también es muy riesgoso. Nosotros sabemos que el COVID-19 va a impactar negativamente la economía, pero de todas maneras tenemos que ser muy pacientes y tenemos que esperar para reabrir la economía y las actividades sociales con base en la tendencia de los casos de COVID-19. Bueno, muchísimas gracias por su atención y espero que lo que les he compartido sea de beneficio para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Zapparini, por su muy clara intervención, que nos deja muchas lecciones para el caso colombiano, de esas lecciones de cómo frenar la propagación del virus como aspecto fundamental, que es algo que en el caso colombiano hemos venido insistiendo también, que lo más importante en estos momentos es la atención de la emergencia sanitaria por un lugar, de compartir las cargas entre gobierno, empresas, las personas también, de fortalecer sectores estratégicos cuando se pueda dar esa reapertura. Y menciona la doctora Zapparini un tema muy importante. Ellos son, Indonesia, un país fuertemente importador de sus alimentos. Y entonces la oportunidad está justamente en la oferta, en cómo poder reemplazar esa importación de alimentos por oferta nacional y en la sincronización. Creo que esta es una de las enseñanzas claves en estos momentos, es cuándo aplicar esas medidas, ¿sí? Cuándo hacer cada una de las etapas de la reactivación de la economía que se necesita. Muchas gracias, doctora Zapparini. Le damos entonces ahora la palabra a el doctor Sebastián Dulin, de Alemania, del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Y la pregunta que tenemos para el doctor Dulin es que en Alemania, como cualquier otro país, pues tiene restricciones presupuestales. Sin embargo, sabemos que están realizando un trabajo económico ambicioso. Y lo que queremos saber es que nos cuente
de qué se trata el plan, ese plan ambicioso de estímulo a la economía con esas restricciones presupuestales y cómo piensan financiarlo. Muchas gracias, doctor Dulin, por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Voy a presentarles un corto resumen sobre el impacto de la crisis del COVID-19 en Alemania y sobre las medidas y políticas económicas que se han tomado aquí para abordar esta crisis. Permítame empezar primero con esta gráfica. Este es el índice del clima empresarial IFO para Alemania y lo que ustedes ven es que el clima empresarial básicamente ha colapsado. Estamos viendo el índice más bajo desde que se lleva un registro de estos y vemos que la caída ha sido la más aguda y más profunda que durante la crisis financiera global de 2008-2009. Si vemos las empresas manufactureras, vemos que los pedidos también han colapsado y más de 10 millones de personas se han registrado para programas de empleo a corto plazo. Voy a hablar un poco más sobre esto más adelante. Cálculos actuales dicen que el PIB va a caer entre un 2 y un 5% para 2020 y esto podría ser la caída más profunda que hayamos tenido desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, si hablamos de esta crisis, vamos a hablar rápidamente sobre las restricciones, los llamados cierres, emergencias o restricciones de contacto físico. Y lo que necesitan saber sobre Alemania es que las restricciones aquí fueron relativamente permisivas. Se nos pidió quedarnos en casa, se nos pidió no encontrarnos con otras personas, pero las plantas de producción no se cerraron, excepto aquellas donde hubo focos grandes de infección. Eso es diferente de Italia, España, donde todas las empresas tuvieron que cerrar, excepto las esenciales. Y las personas en Alemania se les permitió salir libremente de sus casas, a diferencia de España, donde las personas tuvieron que estar confinadas por varias semanas, o en Francia, donde las personas no podían alejarse más de 1 kilómetro de sus casas por algunas semanas. Pero, por otro lado, las escuelas y guarderías cerraron y solo hasta ahora están poco a poco reabriendo. Esto es diferente de otros países. En Suecia no se cerró nada, en Dinamarca estos se abrieron antes. Para poner esto en perspectiva, les traje esta gráfica de la Universidad de Oxford. Ellos han recopilado un índice de restricciones de contacto físico y las barras muestran cuál fue el máximo. Las más altas son donde hubo más restricciones estrictas y los puntos muestran dónde estamos ahora. Si ven Alemania, aquí por el medio, ustedes ven que Alemania nunca fue tan estricto como por ejemplo España, o Italia, o Francia, mucho más a la izquierda, y actualmente ya hemos relajado bastantes cosas, tiendas minoristas y hasta cierto punto restaurantes. Sin embargo, Alemania se ha movido relativamente rápido porque la pandemia del COVID golpeó a Alemania relativamente más tarde que Italia y Francia, o España, o sea que tuvimos más tiempo para prepararnos. Lo que vemos aquí en esta línea del tiempo son el número de muertes por la pandemia y vemos que no solo en Alemania tiene menos muertes que en los otros países, sino que la curva se aplanó más temprano. Parece que por lo menos logramos controlar la primera fase de la pandemia razonablemente bien. Esto es muy interesante porque pareciera que tal vez las medidas más estrictas como en Francia y Italia, como el cierre de todas las plantas de producción, no eran necesarias para poner el freno a la pandemia. Bueno, hay algo que se está discutiendo en Alemania y es que si fue erróneo del todo cerrar, porque hay quienes dicen que bueno, el problema no está tanto en la pandemia, sino que el gobierno ha pedido tener restricciones de contacto físico. Yo creo que esto es erróneo porque si vemos en detalle, vemos que solo una pequeña parte de la caída del PIB es el resultado de las restricciones del contacto físico locales. Yo mencioné antes que Suecia tomó una ruta distinta. Suecia permitió que las tiendas minoristas permanecieran abiertas, igual que los restaurantes. Sin embargo, si vemos los pronósticos del FMI, vemos al lado derecho
que la caída pronosticada del PIB en Suecia es casi tan grande como la que se pronostica para Alemania. Y la razón para esto es porque mucho del shock económico viene de la reacción sobre la demanda global. La economía global se ha movido hacia una espiral descendiente y esto está ahora golpeando las economías y de acuerdo a nuestros cálculos, solo una tercera parte de la caída del PIB en Alemania se debe a las restricciones de contacto físico locales y las 2/3 partes se deben primero a la caída de la demanda de productos de Alemania, pero segundo por las interrupciones en las cadenas de suministro transfronterizas, especialmente dentro de la Unión Europea. Esto significa que entre Alemania e Italia hay una cadena de suministro transfronteriza muy estrecha y usualmente las empresas dependen de suministros a tiempo. Los carros, por ejemplo, necesitan partes del norte de Italia. Usualmente ellos se cargan en un día en un camión y llegan al día siguiente a Múnich y son directamente alimentados en la línea de producción. Y si estas partes nos llegan, entonces no se pueden fabricar los carros y esto, por supuesto, interrumpe la producción. Bueno, ¿qué se necesita hacer en términos de políticas en crisis como estas? Bueno, a corto plazo se necesita estabilizar la liquidez y los ingresos y se necesita prevenir las insolvencias para que las empresas no vayan a la bancarrota y las personas no pierdan sus empleos. Una vez esto se hace, se necesita pasar a una segunda o una tercera fase. El siguiente paso se necesita crear unas expectativas que haya una inminente recuperación de las ventas. Solo así las empresas creen que las ventas se van a recuperar pronto y van a mantener sus empleados y no los van a despedir. Y por supuesto, las empresas no son irracionales, entonces ellas no van a creer si no hay algo en el horizonte. Ahora hemos visto que la demanda global ha caído y entonces se necesita como un tercer fase, una medida de estímulo para asegurar que la demanda se recupera de una forma tal que las empresas van a recuperar sus ventas. Bueno, ¿qué ha hecho el gobierno alemán? El gobierno ha reaccionado muy fuertemente y de forma temprana con la primera fase, con la estabilización de la liquidez y la prevención de insolvencias. Yo preparé una diapositiva con una serie de medidas. Aquí no las voy a mencionar todas, voy a resaltar solo algunas cosas principales. El primer paquete del 13 de marzo, ellos expandieron el programa de trabajo a corto plazo. Esta es una herramienta del trabajo laboral en Alemania en el que la Agencia de Seguridad para el Desempleo paga a las empresas si éstas mantienen sus trabajadores y los colocan en menos horas de trabajo. Básicamente la idea, por ejemplo, si una tienda minorista tiene que cerrar, ellos pueden mantener sus empleados y un 60% del salario es cubierto por la Agencia de Seguridad para el Desempleo, de manera tal que las personas tengan un ingreso, ellas permanecen en la nómina y las empresas no las tienen que despedir. Esto funcionó muy bien en la crisis de 2008-2009 y ahora ha sido nuevamente activado. Han aplazado impuestos y han expandido los préstamos del Banco Estatal KfW. Solo 10 días después pasaron el segundo paquete, que incluyó un presupuesto suplementario de 200.000 millones de euros. Esto es muy significativo, aún para estándares alemanes. Esto es casi una tercera parte de nuestro presupuesto federal. Un apoyo inmediato para pequeñas empresas y trabajadores inmediatos por 9.000 y 15.000 euros. Y además se creó un fondo de estabilización económica con 200.000 millones de euros, con lo que el gobierno ahora puede comprar acciones en empresas, dar garantías y préstamos. Esto es un poco más de detalles sobre el programa Kurzarbeit. Esto es algo de lo que acabamos de hablar y que nosotros ya tuvimos en tiempos de crisis, pero ahora las reglas se han hecho más fáciles y más generosas para las empresas. Sin embargo, esto muestra, por los datos que tenemos, de qué tan profunda es la crisis. En el pico de la crisis de 2008-2009 tuvimos 1,5 millones de trabajadores que estaban en ese programa.
Tuvimos 3.300.000 preregistrados, pero al final solo 1,5 millones entraron en ese programa, pero actualmente tenemos 10 millones preregistrados. Aún no sabemos al final cuántos van a recibir dinero de ese programa. Yo calculo que entre 6 y 7 millones, pero eso es una cantidad muy grande. 10 millones es como un 25% de nuestra fuerza laboral activa y nunca antes habíamos visto tanta gente en ese programa. Y la relación de 1,5 millones de personas de hace 10 años, en lo que en su momento fue la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial, en comparación con los 10 millones actualmente, nos dice un poco sobre la severidad de esta crisis. Bueno, si evaluamos estas medidas gubernamentales en su conjunto, podemos decir que el gobierno alemán ha reaccionado rápida y decididamente. Hasta ahora, esto fue una sorpresa porque el gobierno en el pasado no siempre ha reaccionado de esta manera en épocas de crisis. Dependiendo de cómo se cuentan el total de estas medidas, estas suman más de 453.000 billones de euros, casi un 13% del PIB. Entonces, esto es un paquete inicial bastante grande. Sin embargo, todo esto solo fue la primera etapa. Aún faltan las etapas 2 y 3 sobre los estímulos y la estabilización de las expectativas de ventas de las empresas, y el gobierno está actualmente trabajando sobre estos temas. Yo creería que tendremos otros 100.000 millones más en este tipo de medidas de estímulo que se esperan serán propuestas a principios de junio. Entonces, eso fue mi aporte desde mi punto. Muchas gracias por su atención. A usted muchas gracias, doctor Dulin, por su exposición en la que se muestra pues, como una coordinación de manera muy, muy sincronizada entre la contundencia de los recursos que se necesitan, bueno, la identificación de las etapas primero, la contundencia de los recursos que se necesitan y la velocidad con la que deben llegar estos recursos para evitar, como él lo decía, pues por una parte, una estabilización de los ingresos de los hogares, pero también evitar la quiebra de las empresas. Muy interesante tener estos datos en el caso de Alemania, y nosotros pues haremos el esfuerzo por compartir después, por compartir más adelante las presentaciones en el PowerPoint que van a hacer en este seminario. Entonces, ahora le damos la palabra a Susana Ruiz de Oxfam, es la experta en temas de justicia fiscal para Oxfam Internacional, y nos va a hablar no solamente de la región en términos de las medidas a nivel global, pero también enfocadas al caso de América Latina. Muchas gracias, Susana, por acompañarnos en el día de hoy. Sé que vas a hacer una presentación también, entonces la puedes proyectar en estos momentos. Mario no me deja compartir la presentación, no sé por qué. Si podemos, entonces nosotros aquí de la parte técnica, no sé si María Fernanda nos ayuda. Yo te recomiendo que si quieres ir comenzando y ya resolvemos entonces. Sí, la verdad es que buenos días desde España en ese confinamiento estricto del que hablaba Sebastián hace un momento. Un país que ha venido mirando con ojos con mucha atención a la respuesta a la crisis también en países como Singapur o como Corea del Sur, de los que hablaba la doctora Zaffarini, y también Alemania, que ha tenido unas reacciones bastante diferentes a la crisis. Pero cuando pensamos en conjunto en América Latina, en realidad lo que vemos es que aunque si ese epicentro de la crisis pasó de China, de Asia, luego a Europa, y ahora que empezamos a tener como números o datos sobre fallecimientos más alentadores en el caso de España y de Italia, hemos empezado a ver que el epicentro de esta crisis se centra ahora en América Latina y el Caribe, con mucha preocupación por lo que eso supone, pero también con la importancia
importancia de que necesitamos entender cuál es la razón por la que este epicentro está aquí, no solamente lo que es la razón sanitaria que supone este incremento en el número de casos y de contagios, sino también las razones económicas que hacen que la crisis de la COVID, la crisis sanitaria, llega a una región que ya estaba muy tocada, enferma, si queremos decirlo, por las altas desigualdades que teníamos ya y que arrastrábamos desde antes. Entonces, no podemos aislar el impacto, el tipo de respuestas y el calado de esas respuestas, así como el efecto que van a tener en la región, sin entender tampoco cuáles son las debilidades de partida que tenían la mayor parte de los países de la región. Entonces, como decían al principio la doctora, es verdad que es una crisis sin precedentes en el sentido de que tocamos fondo en las caídas de la actividad económica, las caídas del Producto Interior Bruto, que para la región es enorme, y también es una crisis, unas caídas sin precedentes en los últimos 100 años prácticamente. Pero cuando vemos también ese desagregado, vemos que tiene características diferentes dependiendo de algunos de los elementos que van a están en el centro de esta crisis. Aquellos países que son muy dependientes de las remesas, especialmente Centroamérica, van a ver una caída, un efecto económico muy importante al margen también de las decisiones que tomen en el país. El Banco Mundial estima que las caídas de las remesas, en los flujos de remesas a nivel mundial, están en torno al 13%. Vemos también un desplome en el precio de las materias primas que va a ir afectando en cadena a los diferentes países de la región, lo que también hace que en cierta medida la crisis económica llegara, o la crisis de recursos tributarios incluso llegara a algunos de los países de la región antes que la crisis sanitaria. El efecto sobre todo de los países dependientes de la exportación de materias primas, más dependientes mayoritariamente del mercado chino, hizo que se ve claramente la caída, el desplome de los ingresos apareciera incluso a partir de enero, antes de que la crisis sanitaria fuera una realidad que viéramos en las calles. Entonces, este efecto combinado de cosas de elementos, hace que realmente la crisis sanitaria está muy condicionada por los niveles de desigualdad que ya teníamos. Y por eso, ni en el escenario más optimista podemos pensar en una recuperación de niveles previos anteriores a la crisis rápidamente, aunque se hable de una recuperación en V, la amplitud, el margen va a suponer casi 5 a 7 años en el mejor escenario para recuperar esos niveles, pero recordemos también que antes de la crisis los niveles de descontento social, justamente por estos niveles de desigualdad, eran altísimos, por lo tanto no deberíamos de contentarnos con simplemente recuperar estos niveles. Cuando hablamos de la crisis, tenemos que pensar también que estamos hablando de una crisis que tiene dos caras y que no afecta, por lo tanto, a todos por igual. Es cierto que en el conjunto de países estamos viendo unos incrementos de los niveles de pobreza muy altos. Con los datos de CEPAL, lo que estamos viendo, que es la gráfica que hay en el centro, es que en realidad es el número de personas que viven en la pobreza o en niveles de renta más bajos los que están aumentando con más intensidad. En un informe reciente de Oxfam hablábamos de cómo esta crisis podía suponer un retroceso de entre 10 y 30 años en la lucha contra la pobreza para algunos países. El Fondo Monetario habla de que esta crisis va a suponer un incremento de la desigualdad de 1,5 puntos del Gini en 5 años, con la experiencia de otras crisis anteriores, pero es una crisis que que está afectando más a aquellos países con niveles de desigualdad altos, pero a los segmentos, como decía, de población más pobre o más vulnerables. Lo que vemos al mismo tiempo es que la crisis no ha llegado a esas élites económicas de los países. En España ayer salía un titular, y en Estados Unidos, de cómo el segmento de los mayores, los multimillonarios, los milmillonarios en el país había crecido su fortuna en un 15 o 16%. Cuando miramos en el gráfico de la derecha, lo que vemos es que las proyecciones también de evolución de algunos sectores como el farmacéutico están creciendo muy disparadamente. Así que es una crisis, sí, pero es una crisis que va a afectar especialmente a los niveles
niveles de rentas más bajas y que va a ahondar la desigualdad dentro de los países, con un foco muy importante, la desigualdad territorial. Lo estamos viendo, la dificultad de acceso a tratamientos sanitarios, dependiendo de las zonas geográficas en las que estemos en todos los países de América Latina y el Caribe, y es una crisis que, sin embargo, está viendo cómo se producen algunos beneficios extraordinarios o cómo las élites siguen protegidas en sus stocks de riqueza. Entonces, estas deficiencias del pasado son las que están condicionando en realidad el futuro. Y están recondicionando también la capacidad de reaccionar a la crisis. Lo vemos con las paradojas también de muchos de los países de la región. Nos encontramos con algunos de los países como Perú, como Argentina, que fueron también países de reacción rápida a la crisis, que fueron de los primeros en poner en marcha algunos de estos mecanismos de distancia social o también de cierre de fronteras, que Perú es uno de los países también que se ve como un modelo por la intensidad del paquete de estímulos, pero sin embargo siguen siendo de los países en estos momentos con los índices también de contagios y de defunciones más altos. Entonces, ¿cuál es el problema? Y quizás aquí tenemos que mirar también a la evolución de lo que sucedió desde el año 2008, es que en realidad en estos últimos 10 años lo que hemos venido haciendo es ahondar en un modelo que hace que las debilidades de desigualdad y de pobreza sean una realidad para el conjunto de los países, donde hemos precarizado un mercado laboral con muchísima más intensidad, lo cual pone el foco aún más en las mujeres y en el cuidado, desde luego desde lo familiar y desde lo personal lo estamos viendo en lo cotidiano estos días, pero que se tradujo también en un modelo económico que ha ido reforzando el valor del capital. Hemos protegido desde la crisis de 2008 el capital, los dividendos, a los altos ejecutivos de las grandes empresas, hemos permitido que haya una fuga de recursos hacia paraísos fiscales y nos hemos olvidado de colocar la vida en el centro de esta ecuación. En el gráfico de abajo es una evolución, un análisis que hemos hecho de las principales empresas en España que cotizan en el índice bursátil del IBEX 35, y lo que vemos es que justamente en estos últimos 10 años los beneficios empresariales se recuperaron, crecieron un 71%, los dividendos, es decir, la distribución a los accionistas, incluso por encima, un 83%, los salarios crecieron un 30%, pero los datos desagregados que tenemos es que solamente para los altos ejecutivos, y la recaudación en el impuesto de sociedades, en cambio, cayó. Este es el escenario en el que nos estamos moviendo, el paradigma en el que se ha ido profundizando desde la crisis del 2008 y que hace que las respuestas a la crisis actual sean más desiguales, porque supone también una desinversión en todas las políticas sanitarias en el conjunto de los países. Otra de las lecciones del pasado es la necesidad de prestar una atención especial a la deuda. Supongo que Haroldo lo tiene más que presente y hará una mención después. Pero ya estamos viendo cómo en el conjunto de los países de la región, aunque no era, salvo casos como la Argentina, por ejemplo, una preocupación tan alta, empieza a serlo con más intensidad. Y cómo estamos viendo también que esos indicadores del coste de acceso a esa deuda empiezan a empeorar, y también vemos claramente que a lo largo de estos últimos 10 años la capacidad de inversión en políticas de respuesta a las necesidades sociales, educación, sanidad, protección social, inversión en general, estaba mucho más anclada al crecimiento de la deuda en cada país que al crecimiento o la evolución positiva de los indicadores de reformas tributarias. Entonces, lo que vemos si revisamos estos últimos 10 años, es que la mayor parte de los esfuerzos de inversión en políticas públicas han estado generándose gracias al esfuerzo de la deuda, que tiene un coste político, entendámoslo bien, de negociación mucho más barato que el coste político de las reformas tributarias en el momento presente. Desde luego es una patada hacia adelante y Argentina es un buen ejemplo. Entonces, una de las lecciones también es no acelerar los planes de consolidación fiscal, no retirar esos estímulos demasiado rápido, porque las lecciones del pasado es que esto nos ha conducido a incrementar la austeridad. Y por lo tanto también es el momento de atreverse con esas reformas fiscales que son las que permitirán mantener la inversión y garantizar nuestra resiliencia en el futuro.
bueno, pues como decían, la mayor parte de los países han puesto en marcha políticas de alivio tributario de apoyo a las empresas y a la protección del empleo en las primeras medidas, pero son pocos todavía los que han puesto en marcha reformas tributarias explícitas. Pero sí hay iniciativas muy interesantes que están surgiendo y que nos muestran que los debates por primera vez están yendo en direcciones opuestas a las que se generaron después de la crisis de 2008. Algo esperamos haber aprendido. Una de ellas viene de la iniciativa que nace en Dinamarca y que se ha ido contagiando en el sentido positivo a otros países europeos y que plantea que en el caso de darse estos, cuando se dan estos rescates o salvatajes a grandes empresas, no tienen que ser salvatajes solamente sin condiciones, sino que tienen que plantear algunas preferencias. Entre ellas, que no tienen que ser salvatajes que permitan luego la recapitalización de las empresas con la recompra de acciones, es decir, que las empresas que reciben fondos del Estado no utilicen esos recursos para recapitalizarse, ni que tienen que plantear una moratoria temporal en la distribución de dividendos. Es decir, en esta crisis estamos por fin abordando una necesidad de que los recursos públicos que se van a inyectar en empresas o en apoyos a empresas estén destinados a la protección del empleo o a la generación de valor, o como planteaban antes, a la ampliación de nuevos mercados, pero no a generar valor financiero solamente a esas empresas que solamente está protegiendo a esas élites económicas. Aquí lo que nos gustaría ver desde Oxfam y en otras organizaciones de la sociedad civil también es que es una iniciativa que empieza a plantearse también que como condición tendríamos que incorporar criterios de no rescatar a empresas que están participando activamente en paraísos fiscales. Es una incongruencia absoluta que con recursos públicos apoyemos a empresas que luego utilizan las debilidades del sistema para pagar lo menos posible, y nos gustaría ver en el futuro también, porque ayudará, es que estos criterios incorporen también elementos de independencia política para estar seguros de que no habrá abusos en cómo se están dando. Si entiendo bien, en Argentina también están avanzando en esta línea. Y de hecho ya hay mecanismos en la Comisión Europea. Eso no es solamente una idea que surge, sino que de forma concreta la Comisión Europea para el sector financiero ya está poniendo, y para algunas de las grandes empresas que reciben más de 250 millones de euros, ya está poniendo algunas de estas condiciones. Incluso el Fondo Monetario lo veía como algo adecuado para los recursos que llegan a apoyos al sector financiero. Es un cambio de dinámicas ya importante que puede ser seguido por otros países, porque condiciona o genera una percepción ciudadana completamente diferente y ayuda a demostrar que la prioridad es en el apoyo a las personas antes que al gran capital. El otro de los elementos que, ya casi termino, es que es el momento, es decir, con lo profunda que es esta crisis, los recursos financieros que han llegado de los organismos internacionales no son más que un alivio temporal. Este alivio, con el descalabre que vamos a ver en los recursos tributarios, necesita de voluntad política para abordar reformas fiscales. En el pasado vimos también que desde 2008 hasta ahora, en estos últimos 10 años, a nivel mundial, ha caído la contribución de las grandes empresas, la contribución de la riqueza prácticamente se mantiene igual, y en cambio ha ido aumentando todo aquel esfuerzo tributario que recae sobre las familias a través del consumo y el trabajo. Es el momento de cambiar este paradigma y romper con el tabú de que no hay manera de gravar a las grandes fortunas. Como decía, los supermillonarios en España o en Estados Unidos han incrementado desde el principio de la crisis en un 10% sus activos financieros. Esto es una razón más que justificada para defender que en este contexto hay que ir hacia gravar más la riqueza y el patrimonio en el sentido amplio, buscando que aquellos que tienen más capacidad sean los primeros y que en estar contribuyendo a esta crisis, no solamente de forma filantrópica, sino de forma estructural. Y el otro elemento es, como decía, hay sectores que no están sufriendo de la misma manera. Veíamos en Colombia el crecimiento que se está dando en el sector digital, las compras online, desde el principio de la crisis. Si ya representaba prácticamente un cuarto del Producto Interior Bruto Mundial la actividad digital, todos entendemos que va a haber una aceleración, pero por las deficiencias del sistema fiscal internacional, las actividades digitales de empresas globalizadas están infragravadas o prácticamente sin tributación.
esto supone que hay segmentos, podemos buscar formas de tributación de los grandes sectores, de nichos sectoriales, con nuevas actividades muy beneficiosas, incluso en este escenario de crisis, que permitirían recursos extraordinarios. Y aquí también creo que Argentina está explorando esta iniciativa, ojalá tengan suerte y la puedan poner en marcha. Solo para demostrar que esto no son iniciativas tan locas. La Comisión Europea estaba planteando hace poco hacia dónde orientar los fondos, cómo conseguir fondos suficientes para este fondo de recuperación económica en el marco europeo, y plantean iniciativas que justamente van en esta dirección, de un nuevo impuesto sobre las grandes empresas, de esos impuestos digitales sin esperar a los acuerdos globales, y de una tributación ambiental que permitiría además gravar actividades que tienen un efecto muy perjudicial en el ambiente. Y ya para terminar, solamente esta crisis de la COVID no puede ser una coartada para no avanzar en aquellos debates que estaban ya anclados antes y que requerían de urgencia. Es decir, una crisis no puede esconder las crisis anteriores que tenían. O sea, no podemos salir de esa crisis a costa de más pobreza, más desigualdad o menos democracia. Hay elecciones que hacer y tienen que ir en la buena dirección, pero tampoco puede ser una coartada para no abordar aquellos planteamientos tan estructurales que eran necesarios, como esa lucha contra el impacto ambiental, o en el caso de Colombia, los recursos para la paz. Luego hay un par de tendencias, y en esa idea de reforzar el contrato social es fundamental también que esto no se traduzca en una incompatibilidad entre la acción multilateral o lo nacional. Casi todas las iniciativas han venido en la primera reacción a la crisis desde lo nacional, pero hay una visión de que my country first, es decir, de lo mío primero y luego ya veremos, que tiene una lógica de reacción inmediata, pero un coste futuro muy alto. Necesitamos realmente volver a colocar la vida, volver a colocar las personas frente al capital, y volver a entender que de esta saldremos con un efecto multilateral o de coordinación internacional potente, que es lo que realmente permitirá que en el futuro seamos más resilientes frente a crisis como esta, que seguramente vendrán. Muchas gracias. Susana, a ti muchísimas gracias por tu presentación, que nos deja además pues, varias preocupaciones. Y también en el caso colombiano, un tema recurrente de análisis es esta crisis, cómo va a impactar la desigualdad tan alta que ya sufre Colombia. Colombia es uno de los 5 países más desiguales del mundo, y pues claramente va a tener un efecto en eso. Y tú nos das también unos caminos que sé que van a empatar muy bien con la presentación que a continuación nos va a hacer el viceministro de Economía de Argentina, en el tema de no dar ayudas, no salvamento a las empresas sin ninguna condición. También lo hemos venido planteando en el caso colombiano, que por ejemplo empresas que están en paraísos fiscales no vayan a estos planes de salvamento, de impuestos a las actividades digitales, y de gravar a los más ricos de la población, que pues, en el caso colombiano así que es un debate censurado todavía, pero que cada vez en el mundo va ganando más terreno. Muchas gracias, Susana. Te pido que nos sigan acompañando, porque ahorita vamos a hacer una sesión de preguntas. Recuerdo que esta es una conferencia que hace parte de las actividades de la Red de Trabajo Fiscal. Es el segundo seminario, y la idea es hacerlo cada semana. Este es el segundo, ya les avisaré el próximo miércoles cuál va a ser el tema. Y es una alianza entre los centros de pensamiento de 5 universidades colombianas, de la Universidad Nacional, Los Andes, Rosario, Javeriana, Externado, junto con las organizaciones FESCOL, de Justicia y Sede Trabajo. Ahora sí, entonces, para darle la palabra y agradecerle también la presencia y la participación en este espacio al señor Haroldo Montagu, es el viceministro de Economía de Argentina, el secretario de Política Económica, ese es su título. Y queremos preguntarle, porque aquí en el caso colombiano nos dicen, señor secretario, nos dice que no es posible aplicar medidas por fuera de la ortodoxia, por ejemplo, traer reservas internacionales o solicitar un aplazamiento del pago de los intereses de la deuda, porque eso asustaría a los mercados, perderíamos el grado de inversión, y pues digamos que ese no es un camino viable, porque los mercados financieros se pueden asustarse, y provocaría una salida también, una fuga masiva de capitales. Entonces, la pregunta que tenemos para el caso de Argentina es: ¿cómo han actuado ustedes
ajustándose a la visión, si han actuado ajustándose a la visión de la ortodoxia o cómo han respondido a la crisis del COVID. Gracias por su participación, señor Montagu. Bueno, gracias Mario. Buenos días a todos y a todas. Un placer, un privilegio para mí estar aquí con ustedes, compartiendo este espacio, agradeciendo a los expositores que me precedieron. Un saludo especial también a la FES Colombia y a todas las organizaciones y universidades que organizaron esta videoconferencia. Como digo, es un privilegio para mí poder detenerme en este mundo tan frenético que estamos viviendo y poder tener esta conversación con ustedes. Desde ya también transmito los saludos del ministro de Economía de la Argentina, Martín Guzmán, a todos ustedes y a todos los que nos están viendo por internet. Y desde ya, claramente, un cálido saludo desde los argentinos y argentinas, desde esta fría Buenos Aires que nos toca vivir hoy, a todos los que están viendo esta presentación. Respecto un poco a la pregunta y al título también de la charla, me parece importante decir que es difícil, ¿no?, hablar de las lecciones aprendidas o de algunas ideas y consejos. Más bien yo creo que ante la diversidad y las diferencias que existen entre todos los países, más bien se trata de generar un aprendizaje colectivo, ¿no?, un aprendizaje compartido de lo que estamos experimentando en las diferentes latitudes y en las diferentes geografías en todo el mundo, porque sin duda, como ya han mostrado en muchos casos, esta es una crisis casi sin precedentes, no es la crisis típica a la cual las economías se enfrentan. Entonces ahí es donde necesitamos más que nunca el aprendizaje colectivo para sobrellevar y sobrepasar los problemas que trae aparejado esta crisis. Antes de presentar algunas de las políticas y medidas que hemos tomado en Argentina respecto al coronavirus, déjenme comentarles muy brevemente en qué situación se encontraba la Argentina antes de que comience el coronavirus. Como ustedes bien saben, la gestión del presidente Alberto Fernández comenzó el 10 de diciembre del 2019, es decir, llevamos en gestión menos de 6 meses. ¿Y cuál fue la Argentina que nos encontramos desde el Ministerio de Economía en los últimos 4 años de la gestión del gobierno anterior, del expresidente Mauricio Macri, que tiene, digamos, otro color político que la actual gestión? Nos encontramos que en esos 4 años, en 3 de esos 4 años, se evidenció una recesión económica con caídas de la actividad económica, caídas del Producto Bruto Interno, es decir, una recesión económica muy fuerte. Esto también generó aumento de la inflación, que se tradujo en aumento de la pobreza y la indigencia, medidas por ingreso, obviamente, y en un aumento muy considerable del desempleo. El desempleo vuelve a estar cerca de los 2 dígitos en Argentina, con lo cual la situación económica y social heredada ya era bien difícil. A esto se suma, como bien mencionó Susana y también Mario en su presentación, el problema de la deuda. Durante la gestión anterior, de la deuda externa me refiero, la gestión anterior generó un proceso de endeudamiento muy considerable, muy fuerte en el país. Un país que se encontraba relativamente desendeudado, atendiendo justamente a estas suertes de los mercados, que nunca son suerte para nosotros, o casi nunca. Se generó un proceso de endeudamiento en moneda extranjera, en dólares, muy fuerte. Y digamos, más allá de la moneda extranjera, nosotros consideramos que esa deuda era insostenible. ¿Por qué decimos que era insostenible? Por el alto interés al cual fue contraída esa deuda, ¿no? Intereses muy por encima de los que paga muy por encima de la tasa que paga cualquier país emergente. Había leído que Colombia hace muy poco tiempo se contrajo deuda al 4%, deuda en dólares. Piensen, Argentina durante la gestión anterior contrajo deuda a niveles del 7, 8, 9% en plazos relativamente cortos, lo cual lo hace completamente insostenible. No solamente fue una aseveración y una conclusión nuestra, sino que los propios mercados consideraron que esa deuda era insostenible.
los propios actores del mercado que le prestaron a la Argentina consideraron en un momento que esa deuda era insostenible y hacia 2018 dejaron de prestarle a la Argentina. Se produce lo que se conoce como el sudden stop, el quiebre abrupto en el ingreso de capitales del exterior, y el expresidente, ¿no? en aquel momento decide que su única fuente de financiamiento externo iba a ser el FMI, y de hecho el FMI fue el único que le prestó a la Argentina fondos frescos a partir del 2018. Con lo cual la situación se complicó aún más, porque Argentina pasó a ser, el FMI otorgó el préstamo más grande de su historia a la Argentina. Argentina pasó a ser el principal deudor del FMI. En la cartera de préstamos del FMI, Argentina es el que ocupa el mayor lugar, y Argentina se encontró con una deuda con un acreedor, el acreedor más grande de la Argentina, que es el FMI en estos momentos, con una deuda muy, muy difícil de pagar. Por eso, digamos, como ustedes bien saben, estamos en un proceso muy intenso y muy fuerte de negociación de nuestra deuda externa, porque así lo entendieron todos los actores. El FMI y los mercados y los propios acreedores privados entendieron el problema de la insostenibilidad de la deuda. Entonces, desde los primeros días de gestión estamos abocados a resolver los problemas vinculados a la economía real y lo social como eje principal de la gestión de este gobierno, pero también en el marco del Ministerio de Economía, la gestión de la deuda. Entonces, muy brevemente, ese es el difícil panorama con el cual heredamos y con el cual nos encontramos en los primeros días de gestión. A todo ese tan difícil cuadro económico y social y financiero aparece el coronavirus. O sea, sobre esa herencia es sobre la cual nosotros nos pusimos a trabajar y a enfrentar y intentar paliar los efectos del coronavirus. Tengamos en cuenta que el 20 de marzo Argentina declara un aislamiento, digamos una cuarentena muy estricta en términos, con el objetivo de cuidar la salud de todos los argentinos. Declara una cuarentena muy estricta que impidió a muchos argentinos y argentinas directamente salir de sus casas para trabajar, para realizar sus trabajos, y solamente se permitía salir de nuestras casas para hacer tareas esenciales como comprar comida y elementos de limpieza y sanitarios vinculados a la salud. ¿Qué es lo que pasó y cómo nosotros encaramos esa situación tan extrema y tan inédita en Argentina? Lo que nosotros vimos en ese momento, a partir de esa medida, es que, digamos, estuvo expresado en algunas presentaciones anteriores, se hicieron más, con esa cuarentena, con ese aislamiento tan estricto, se hicieron visibles, o mejor dicho, se hicieron aún más visibles muchas de las brechas estructurales que tenía la Argentina, ¿no? Yo a veces hago la metáfora de que es un volcán que siempre estuvo activo y entró en erupción con el coronavirus, ¿no? Puso en la superficie todos los problemas estructurales de la Argentina. Déjenme repasar muy brevemente porque déjenme repasar cuáles son esas brechas, porque allí es donde nosotros nos enfocamos a la hora de llevar adelante una serie de medidas y políticas económicas. En primer lugar, de estas brechas estructurales, la brecha económica, ¿no? La brecha de accesos a bienes y a servicios básicos y esenciales, y los argentinos y argentinas que pueden acceder a esos bienes y servicios, y los argentinos y argentinas que no pueden acceder a esos bienes y servicios, se hizo muy visible, ¿no? La semana pasada participé en un seminario que expuso el profesor francés Jean-Paul Fitoussi, y él hablaba de esto y mencionaba la inseguridad económica, también el concepto de inseguridad aplicado a la economía, y cómo muchos habitantes no pueden acceder a servicios, a bienes y servicios tan esenciales como salud, trabajo, vivienda, etc. En segundo lugar, se hizo visible una brecha laboral, una brecha vinculada con la informalidad, el trabajo informal que existe en Argentina, aún en proporciones considerables. Y no es lo mismo enfrentar esta cuarentena teniendo un trabajo registrado, formalmente registrado, con todos los beneficios que gozan los trabajadores registrados, los y las trabajadoras
registrados y registradas los beneficios de la seguridad social, sino que existe un problema muy grande con aquellos trabajadores y trabajadoras que se ubican en el sector informal de la economía sin ninguno de estos beneficios. Esa brecha informal, esa brecha laboral de la informalidad se hizo muy visible, ¿no? En tercer lugar, déjenme mencionar una brecha digital, que también se expuso, tal vez con más fuerza que otras, o por primera vez con más fuerza. ¿A qué me refiero con la brecha digital? La posibilidad de encarar procesos de teletrabajo, la posibilidad de contar con, o haber contado, mejor dicho, con una alfabetización digital que permita realizar trabajos de manera remota, con una computadora. Entonces, no solo es quien poseía esas capacidades, quiénes son las personas que poseen esas capacidades para enfrentar una situación de teletrabajo o trabajo remoto, en primer lugar, y en segundo lugar, quiénes disponían de los medios materiales, como puede ser una computadora apta para trabajar y una conexión de internet también lo suficientemente veloz como para poder cumplir con las demandas de un teletrabajo. Entonces, esa brecha digital también se hizo presente. Una cuarta brecha también que necesariamente debemos mencionar y rescatar y tal vez preponderar por sobre otras es la brecha de género. La brecha de género y en particular la brecha de cuidado, que se hizo muy, muy visible a la hora de quedarse en nuestras casas. Cuando los argentinos y argentinas nos quedamos en nuestras casas en el medio de la cuarentena, sobre las mujeres recae el mayor trabajo de cuidado, con lo cual decir libremente, bueno, ahora se puede trabajar o teletrabajar desde nuestras casas es relativamente falso, porque las mujeres tienen que hacer unas tareas de cuidado que los hombres no estamos haciendo. Entonces, incluso, y esto es algo que atraviesa a todas las clases sociales, obviamente que pega mucho más en los sectores de menores ingresos, o es más importante, pero incluso en este ministerio y con mujeres formadas y de sectores sociales elevados, también se visibiliza, nos ha tocado, se visibiliza esa brecha. Déjenme mencionar, o hacer un paréntesis, que al hablar de esta brecha de género, que hoy es 3 de junio en Argentina, se cumplen 5 años del primer grito de Ni Una Menos, la marea feminista que inundó, en el buen sentido, las calles de Buenos Aires, reclamando para que no haya más femicidios. Entonces, también menciono esta fecha que es bien importante en Argentina y que hoy, lamentablemente, no se va a poder marchar y salir a las calles, pero sí va a haber manifestaciones desde nuestros hogares por este tema. Y por último, déjenme mencionar una brecha que también se hizo visible y después, hacia mi conclusión, voy a explayarme un poco sobre esto, que es una brecha vinculada al rol del Estado y el Estado que tenemos, que heredamos y al que queremos tener. Entonces, con esas 5 brechas expuestas, ¿cuál fue la reacción de la gestión del presidente Alberto Fernández, del ministro de Economía Martín Guzmán, respecto a estas brechas y cómo encarar el coronavirus en esta situación tan desfavorable para Argentina? Como dije, bueno, el 20 de marzo se declara un aislamiento, una cuarentena muy estricta. Entonces, lo que se hizo en primer lugar, a sabiendas de que esto iba a generar un problema en la economía, en los ingresos y en los trabajos, en primer lugar, en conjunto con con muchas medidas de índole sanitario y de refuerzos presupuestarios a hospitales y otras instituciones y programas sanitarios, se hizo un refuerzo monetario de todo el sistema de la seguridad social de Argentina, que fue, digamos, de manera rápida y eficiente. Esto lo menciono porque en Argentina existe una larga tradición de seguridad social y de llegada a los sectores más y menos vulnerables del país. Entonces, gracias a esa red preexistente se pudo activar y aumentar de manera considerable los montos vinculados al sistema de pensiones, de jubilaciones y de asignaciones y transferencias monetarias focalizadas, condicionales o no, a diferentes sectores de la población. Eso como primera reacción, ¿no? El primer músculo
y que para nosotros justamente, y lo resalto, dada la existencia o la preexistencia de esa red de seguridad social, se pudo realizar de manera rápida y eficiente. Luego, en particular, y con la crisis también, ahí nosotros nos manejamos con unos principios que obedecen a ciertas medidas, y un poco estos principios como para encarar la crisis desde el punto de vista económico. En primer lugar, se desplegaron y se aumentaron los seguros de desempleo en cantidad y en monto, a sabiendas que el desempleo, hay un potencial riesgo de que el desempleo aumente. Entonces, los esquemas de seguros de desempleo se activaron y se aumentaron en cantidad y en monto. En segundo lugar, hubo una situación, digamos, otro principio, mejor dicho, es el de cuidar el empleo, cuidar el ingreso y cuidar las empresas también, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros lanzamos un programa que se llama Programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción, con el cual es similar, me parece, a lo que comentaba el profesor Julien en Alemania, porque desde el Estado nos encargamos de cubrir el 50%, hasta el 50% del salario de los sectores económicos que han evidenciado caídas en su actividad, ¿no? Entonces, el Estado llega a estas empresas, vía las empresas, llega a los trabajadores pagándoles el salario, o hasta el 50% del salario, mejor dicho. Un poco el objetivo de esta medida, como decía, es cuidar al trabajador, cuidar los ingresos de los hogares, y también cuidar a las empresas, cuidar el capital organizacional de las empresas, porque cuando culmine la pandemia, cuando culmine la emergencia, necesitamos que esas empresas se mantengan de pie para seguir produciendo, para seguir trabajando, para seguir contratando. Entonces, es muy importante entender esta medida no solo desde la ayuda al trabajador y a la trabajadora de manera casi directa, sino también el impacto que tienen en el sostenimiento de las empresas, de las firmas y de los establecimientos productivos. Con este programa de asistencia al trabajo y a la producción, hemos llegado a cerca de 300.000 establecimientos productivos y cerca de 2,5 millones de empleados del sector privado. Casi la mitad de los empleados del sector privado han recibido hasta la mitad del sueldo de su salario pagado por el Estado. Se hizo una primera ronda y ahora se está lanzando la segunda ronda. Y como tercer principio, luego de la extensión de los seguros de desempleo, el cuidado del trabajo, los ingresos de las empresas, el tercer principio se basa un poco en profundizar las transferencias monetarias hacia los sectores más vulnerados por la crisis. En ese sentido, nosotros, insisto, el 20 de marzo se decretó el aislamiento, la cuarentena, y el 27 de marzo, es decir, una semana posterior, nosotros lanzamos la inscripción a una nueva transferencia monetaria que nosotros la llamamos el ingreso familiar de emergencia. Ingreso familiar de emergencia, IFE, por sus siglas. ¿En qué consiste el IFE y cuál fue cómo se gestó? El IFE es un ingreso, una transferencia monetaria que está destinada justamente a los sectores más vulnerados por la crisis, aquellos trabajadores informales, aquellos trabajadores de muy bajos ingresos, aquellos desocupados, y a las personas y a los trabajadores y trabajadoras que debido al aislamiento y la cuarentena se ven imposibilitados de salir a trabajar, justamente por la calidad informal de su ocupación, por las características informales de su ocupación, que muchas veces consiste en salir de sus hogares a trabajar, a hacer pequeñas tareas. Esos se vieron completamente imposibilitados debido a la cuarentena. Entonces, lo que hicimos del Ministerio de Economía, en conjunto con otras áreas de gobierno, fue lanzar el ingreso familiar de emergencia, justamente para cubrir este faltante en los ingresos que iban a tener estos hogares, y justamente los más vulnerables. El IFE consta de una transferencia cercana a los $150. Hemos dado una primera ronda que llegó a cerca de 9 millones de argentinos y argentinas. Tengamos en consideración, Argentina tiene en total 44 millones,
4,45 millones de habitantes, el ingreso familiar de emergencia llegó a cerca de 9 millones de personas. Esto habla un poco del tamaño de la crisis, ¿no? Porque se han hecho los determinados cruces estadísticos para saber quiénes son los beneficiarios de este programa. Se ha puesto en marcha toda la estructura del Estado, que eso después, como ya dije, me quiero referir por las características particulares que estamos viviendo en el Estado, desde el sector público, pero se ha puesto un mecanismo en el cual todos los organismos del Estado han participado en diseñar, gestionar, ejecutar y ahora evaluar cuáles son, evaluar esta política tan importante y tal vez la política de transferencias monetarias más importante que ha hecho la Argentina hasta este momento. En unos ejercicios y cálculos que hemos realizado ex post nos dan idea de que gracias al IFE, gracias al ingreso familiar de emergencia, se habrá evitado que cerca de entre 3 y 4 millones, o sea, se evita que entre 3 y 4 millones de argentinos y argentinas caigan en situación de pobreza. Es decir, sin el ingreso familiar de emergencia hubiésemos tenido entre 3 y 4 millones de argentinos y argentinas que hubiesen caído en la pobreza. Gracias al IFE se evitó eso. Y esto habla justamente no solamente de la importancia de este tipo de programas, sino de la magnitud de la crisis. Obviamente que se puede hablar más de este programa porque incluyó una cuestión vinculada a la bancarización y a quienes tenían cuentas bancarias y quienes no tenían cuentas bancarias para depositar esta transferencia, y abrió muchas cuestiones y dificultades que un poco están resumidas en las brechas que yo mencioné. Entonces eso me parece como lo más destacable o una de las cuestiones más destacadas que estamos realizando. Respecto a la brecha digital que habíamos mencionado, déjenme comentarles también muy brevemente que nosotros la semana pasada estamos también desde el primer día de gestión en comunicación con el Fondo Monetario Internacional debido a esta deuda y este programa que inició la gestión anterior. Y en medio de ese diálogo, que ha sido muy constructivo, también es necesario mencionarlo, nos informaron que Argentina tenía depositados en el Fondo Monetario Internacional una suma de 21 millones de dólares y que nosotros hemos decidido la semana pasada repatriar esos fondos, propiedad de la Argentina, los hemos repatriado a nuestro país y con esos fondos vamos a lanzar un programa bien grande de alfabetización digital en todo el país, justamente para cerrar la brecha digital. Alfabetización digital vinculada a la compra de computadoras para aquellos niños y niñas que aún no pueden poseer una computadora en sus hogares, que ese dinero también sirva para generar las redes de fibra óptica para que Internet llegue a todas partes del país. Entonces eso también lo destacamos, dado que es un dinero que no estaba siendo usado para Argentina, estaba depositado en el Fondo Monetario Internacional y nosotros lo hemos repatriado y hemos comenzado con ese programa. Por último, y para concluir, déjenme decir una cuestión, que es la brecha que yo decía del rol del Estado. Ahí veo que me queda muy poco tiempo, ya termino. El Estado que heredamos, o que heredó esta gestión, fue un Estado bastante desarticulado por la gestión anterior, en donde se creía que el Estado era un problema, que los trabajadores del Estado eran un problema, y que eran un peso. Entonces, yo resalto que nosotros tenemos una mirada completamente opuesta a esa, reivindicamos el rol del Estado, y lo reivindicamos principalmente en estos momentos, porque ante todas las dificultades que estamos viviendo, de todos los sectores de la economía, los trabajadores, trabajadoras, los más vulnerables, los más vulnerados y vulneradas, el sector empresario, los más ricos, a todos, de todos estamos recibiendo manifestaciones de necesitamos un Estado presente que nos ayude a paliar las consecuencias de esta crisis. De todos los sectores de la economía los estamos recibiendo. Entonces, para concluir, yo también, o mejor dicho, entendemos que tenemos que cerrar esa brecha del rol del Estado, entender que el Estado está aquí para ayudar, sobre todo en estos momentos,
y que estamos aquí para cumplir este rol, para tener este papel en este momento tan difícil. Nos manejamos en niveles de incertidumbre obviamente muy fuertes, pero si hay algo que por lo menos desde aquí tenemos claro es que de esta pandemia tenemos que salir con un Estado mejor, más eficiente, más grande en tamaño y peso, que pueda dar soluciones y respuestas a todos los sectores de la población del país. Bueno, por aquí concluí y sigo conectado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Haroldo Montagu, el viceministro de Economía de Argentina, primero por mencionar esas brechas que ustedes identificaron y cuáles son las medidas que el gobierno argentino ha adoptado teniendo en cuenta, y es un análisis que en el caso colombiano también hemos venido realizando, y es cuál es el estado de salud de la economía y de la sociedad en la que se llegó a la emergencia sanitaria, porque claramente no es lo mismo pues, la salud de la economía de China o de Japón o de Alemania a la que llegan los países de América Latina, y la capacidad de reacción que tienen los países para atender a su población, y en caso de ustedes que se han enfocado es pues claramente en los sectores más pobres, en los trabajadores, en el salvamento de las empresas, es lo que se debe hacer. Ahora vamos a entrar rápidamente porque pues nos queda muy poco tiempo y no queremos abusar del tiempo de ustedes ni del tiempo de las personas que están conectadas, pero hemos recibido unas preguntas que no queremos dejar de hacerlas, entonces pues nos parece importante y les pedimos por favor pues, respuestas cortas, una pregunta para cada uno de ustedes, empezando por una pregunta que le hacen al doctor Sebastián Dulin sobre los planes ambiciosos de la economía alemana. Y en comparación, cómo hacer para que una economía como la colombiana, en la que pues el recaudo de los impuestos es el 16% del PIB, cómo financiar un plan sensato de ayuda y de reactivación. Esa sería la pregunta para el doctor Dulin. Si quieren, les voy haciendo las preguntas a todos y las vamos transmitiendo para ganar tiempo. La segunda pregunta era para la doctora Endri Zapparini, diciendo que en los medios de comunicación se habla mucho de la recuperación de Asia, se dice incluso que la región asiática va a liderar la recuperación post-COVID en el mundo. Si la doctora Zapparini cree que esto es así, si Asia va a sostener o va a liderar la recuperación después del COVID. Para Susana, la pregunta que tenemos es: ¿cómo podría el gobierno colombiano lograr que la respuesta tributaria post-COVID sea progresiva, teniendo un gobierno marcadamente en contra de este tipo de medidas? Incluso, Susana, usted sabe que varias organizaciones demandaron, entre ellas de Justicia, que hace parte de esta red de trabajo fiscal, demandó el estatuto tributario colombiano por la regresividad de ese estatuto, y pues la idea sería cómo hacer una reforma tributaria progresiva post-COVID y con qué enfoque debería hacerse. Y finalmente tenemos una pregunta para el señor Montagu, el viceministro de Economía de Argentina, de cómo, espérenme que estoy aquí, bueno, como estamos utilizando quiero saber cómo enfrentarán los países en vías de desarrollo con grado de inversión, cómo harán para no perder esa calificación de riesgo país y no sobreendeudarse, como todos los países, sin ser castigados con una tasa de interés de deuda pública mucho más alta, sumado a una gran devaluación de la moneda local como la tenemos en Colombia en estos momentos. Entonces, empezamos por el doctor Sebastián Dulin. Bueno, primero yo creo que un país de ingresos medios como Colombia podría tener un sistema tributario que funcione un poco mejor del que Colombia ha tenido. Quiero decir que hay algunos ejemplos donde se tiene un recaudo mayor de impuestos, especialmente donde se tiene un sistema más progresivo de impuestos, por lo menos hasta donde yo sé sobre Colombia, de manera que se cobra más impuestos a los más ricos de lo que se hace actualmente. Y por supuesto, se necesitaría enfocar su ayuda un tanto diferente. Entonces, para un país de ingresos medios como Colombia, donde hay una economía informal muy grande, yo creería que es importante enfocarse en los hogares más vulnerables para proveer transferencias en efectivo
para las personas que ahora realmente han perdido todos sus ingresos. Ahora ustedes tal vez no necesitan una gran cantidad de préstamos y subvenciones para trabajadores independientes con ingresos medios y altos, porque en Alemania muchas de estas ayudas de liquidez directa van para trabajadores independientes que no son realmente pobres, de manera que ellos han contribuido con impuestos relativamente altos y en el pasado y ahora esperan que el gobierno los estabilice. Si usted no ha contribuido con este tipo de impuestos, se puede argumentar que no se puede esperar que el gobierno retribuya tanto. Sin embargo, yo creo que esto es una gran oportunidad para mostrar la utilidad de un sistema social un poco más grande, un sistema de gobierno más grande, porque puede ayudar a la estabilización en este tipo de crisis. Muchas gracias, señor Dulin, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por habernos acompañado en este seminario que organiza con varias universidades colombianas y varias organizaciones, que es el segundo seminario de este tema, pero el primero que teníamos justamente sobre las medidas internacionales y cuál era lo que podíamos aprender en el caso, qué podíamos aprender en el caso colombiano, cuáles son las enseñanzas. Ahora, la pregunta que le habíamos hecho a la doctora Hendry Zaparini de Indonesia, entonces. Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque Asia ahora no solo tiene un mercado enorme, sino que estamos en el centro de la producción mundial. Por eso es que, aunque los Estados Unidos o quizás Europa aún no se hayan recuperado, en Asia tenemos muchísimos vínculos en la economía, al igual que mucha producción. Los 5 mercados de exportación más importantes en Indonesia son Japón, India, China, por supuesto, y también países asiáticos. Eso significa que cuando ellos se recuperen, los países asiáticos se recuperarán también. Además, China y Corea están planeando justo ahora reubicar su industria manufacturera a Indonesia y también a Vietnam y Tailandia. Eso significa que nos recuperaremos más rápido porque tenemos el mercado. Bueno, muchas gracias y eso confirma pues también lo que hemos pensado de cómo el fortalecimiento del mercado interno es uno de los factores claves para la reactivación de la economía y que Asia viene en un proceso de construcción de ese mercado interno. Muchas gracias a la doctora Hendry Zaparini de Indonesia. Ahora le damos la palabra a Susana Ruiz y la pregunta era pues, el tema de cómo lograr un sistema progresivo en el caso colombiano, en donde claramente en las últimas reformas tributarias, Susana lo sabe, 14 reformas tributarias en los últimos 30 años pues no lo han logrado. Déjame que empiece dando las gracias por la invitación, que antes con el pequeño problema técnico se me ha olvidado, y sabes que tengo un gran aprecio al trabajo que realizáis en Colombia desde la red y desde la FES. Mira, creo que o sea, las medidas que se tomen tienen que ser progresivas, si no vamos a ahondar en las deficiencias que hicieron más grandes las desigualdades en el pasado. Aquí es necesario poner en marcha un paquete de medidas que vayan a una mayor tributación de la riqueza desde el patrimonio neto. Es decir, Colombia tiene un impuesto al patrimonio neto, pero recauda extremadamente poco por debajo del potencial que tiene. Podrían ser con medidas de urgencia que sean como una sobrecarga o un impuesto de solidaridad temporal. Es un poco el modelo también que está planteando Argentina, pero que sea una iniciativa temporal para pedir un esfuerzo mayor a esas clases, a esas élites económicas, o en otros países, en otros casos, como una reforma de calado de profundidad. Pero tienen que acompañarse de otras medidas también de tributación de la riqueza sobre las rentas de capital absolutamente infragravadas o prácticamente exoneradas en la mayor parte de los países
países que aportan muy poco a la contribución de la riqueza en Colombia, y también una mejora del diseño de los impuestos a la propiedad. Con un paquete de tributación sobre la riqueza en su conjunto, lo que hacemos es generar nuevos recursos adicionales. Tienen que ser recursos extraordinarios. No podemos pensar que en una crisis con un desplome tributario como el que estamos viendo en estos momentos, pero que puede llegar hasta un 40% de la recaudación, podemos resolverla solo por un efecto milagroso, una recuperación de la actividad o los mecanismos que ya teníamos. Hay que buscar nuevos instrumentos y hay que buscar nuevas bases tributarias, y estas tienen que ir esta vez especialmente en las rentas del capital y el trabajo. Y ahí, como decía también, hay que explorar y hay que atreverse, si es el momento de intentarlo, explorar en la tributación sobre las rentas empresariales también aquellos beneficios, aquellas utilidades extraordinarias que se generan como resultado de la crisis, y la actividad de las plataformas digitales. No tiene sentido que se esté multiplicando, es decir, que la crisis esté exponencialmente haciendo crecer la actividad digital y que en cambio sean empresas absolutamente infragramadas. Estas medidas tienen un carácter esencialmente progresivo y además van a ayudar a contribuir a reducir la brecha de género, porque van a suponer que tengan un carácter de mayor contribución sobre segmentos donde hay una sobrerepresentación de los hombres con respecto a las mujeres y una sobrecarga de la tributación sobre segmentos esencialmente los que están menos representadas las mujeres, lo cual además permitirá más inversión también en políticas públicas, que también tiene un carácter de reducción de la brecha de género tan importante. Susana, muchas gracias primero por haber aceptado nuestra invitación, por tu participación, por los datos que nos has compartido. Entonces también no estamos tan locos en Colombia quienes estamos exigiendo que a los más ricos hay que cobrarles más impuestos, al 1% más rico de la nación. De un dato que puede ser muy útil para los análisis que tú haces. En Colombia, el 1% rico de las personas naturales paga como tarifa efectiva de renta el 2,58%. Creo que ahí hay un campo de trabajo bastante amplio en el que se puede recaudar más impuestos por esa vía. Muchas gracias, Susana. Y finalmente, el viceministro Haroldo Montagu de Economía Argentina, esta discusión que tenemos también recurrente en el caso colombiano de, bueno, y entonces esta crisis va a generar que los próximos 20 o 30 años estemos más endeudados, que más recursos del presupuesto vayan al pago del servicio de la deuda. ¿Cómo hacer para compensar esta situación o para evitar esta situación a la luz de la experiencia de Argentina? Bueno, muy interesante la pregunta, también de difícil respuesta, ¿no? Lo que tú has dicho, Mario, y también la pregunta del público que vinculaba tasa de interés, grado de inversión, riesgo país, devaluación. Bueno, en primer lugar, déjenme comenzar diciendo que la historia nos enseña que las grandes crisis económicas mundiales no se pagaron con deudas, sino con impuestos, ¿no? Sepamos eso. La crisis del 30 y las posguerras. Entonces tengamos eso en consideración. Lo que sí nosotros notamos en particular respecto a los procesos de endeudamiento de los países es que, bueno, hay mucha incertidumbre obviamente con lo que va a ocurrir, la posibilidad de seguir realizando los pagos como se venían realizando. Entonces, en ese sentido, no sería extraño prever diferentes negociaciones y reestructuraciones de deuda de países emergentes o países con grado de inversión ante la imposibilidad de hacer frente a esos compromisos. ¿A qué me refiero con reestructuración, con renegociación? Básicamente, revisar las condiciones de plazos y de las tasas de interés las tasas de interés comprometidas. Entonces, en ese sentido, sí se puede pensar en la manera y la forma en cual se pueden reestructurar y renegociar las deudas. En ese sentido, déjenme decir que Argentina está intentando marcar un precedente por la forma y el tipo de proceso tan serio y diálogo constructivo que estamos teniendo con nuestros acreedores. Así que entiendo que un poco iría por ahí la cuestión. Bueno, señor Montagu, muchísimas gracias también por haber aceptado nuestra invitación, por la disponibilidad de su tiempo y de la información que nos ha brindado, muy útil para los análisis que tenemos que hacer sobre las experiencias de aprendizaje para el caso colombiano. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Antes de despedir, muchas gracias a todas las personas que se conectaron
Antes de despedirnos, recordarles que vamos a mostrar en este momento la infografía de resumen de la discusión que hemos tenido en estos momentos. Mientras se publica la infografía, va a tardar menos de un minuto. Recordarles que la próxima semana vamos a tener, el próximo miércoles, vamos a tener el tercer seminario de nuestra serie de nuestra serie Conversa COVID, realizado por las universidades Javeriana, Nacional, Los Andes, Externados Rosario, junto con De Justicia y Sede de Trabajo, y va a ser sobre las respuestas ante la pandemia, en especial sus efectos sobre la distribución del ingreso, la sostenibilidad fiscal y su contribución a la recuperación económica post-pandemia. Nos va a acompañar Andrea Otero Cortés, investigadora del Banco Central de Colombia, del Banco de la República, Ángela Fonseca, profesora de Economía de la Universidad Javeriana, María El Pilar López, profesora de Economía de la Universidad de los Andes, y el moderador es Carlos Reyes, director del Observatorio de Política Fiscal de la Universidad Javeriana. Miércoles 10 de junio a las 5 de la tarde. Y ahí nos están mostrando entonces, y esto lo vamos a publicar también, la infografía que nos ha hecho Alejandra sobre la conversación de hoy. Alejandra Robledo, de Alero Visual. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a todo el equipo técnico que nos ha ayudado hoy, de FESCOL, de Sede Trabajo, del Observatorio de la Universidad Javeriana, y a todas las organizaciones y personas que nos acompañaron. Tengan un buen día y hasta luego. Chao, chao.